quiero por favor que abra su Biblia ahí en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 119. Hemos visto hasta aquí en la introducción de esta serie de esenciales, hablando de las disciplinas espirituales. En los dos temas de introducción estudiamos esa recomendación que Pablo le hace a Timoteo, diciéndole: disciplínate a ti mismo para la piedad. La piedad, dijimos que es nuestra devoción a Dios en acción, es el amor puesto en práctica a través de un carácter santo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice algo bien interesante, que dice que busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y es interesante que dice sin la santidad, y la santidad es esa semejanza a Cristo o la piedad que tenemos que ejercitar. Este viernes que pasó, el estudio que tuvimos se trataba acerca de la santidad de Dios, y vimos muchos pasajes y un tema muy hermoso acerca de lo que es la santidad de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos, aprendemos esto sobre ejercitarnos en la piedad, la gran pregunta que cada cristiano debería hacerse es: ¿cómo entonces debo dedicarme a la santidad sin la cual no veré al Señor? ¿Cómo puedo llegar a ser semejante a Cristo? Y bueno, Pablo da la respuesta diciendo: disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, si la piedad es nuestra meta, y la piedad es nuestra meta, si el Espíritu Santo mora en nosotros, pues Él hace que la piedad sea nuestro propósito. Pero ¿cómo puedo conseguir ese propósito? De acuerdo con 1 Timoteo 4:7, Pablo dice que debemos disciplinarnos a nosotros mismos para la piedad, y a eso se le llama disciplinas espirituales. Pero ¿qué son las disciplinas espirituales? Y dice: las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual. ¿Por qué a veces no crecemos espiritualmente? Porque no hay disciplina en nuestra vida. Y dice: entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos creen en el Evangelio? ¿Amén? ¿Sí? Bueno, dice, son hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos antiguos. Hoy día entramos a una de estas disciplinas espirituales, que es la palabra de Dios. Y durante los otros temas que vienen, que vamos a hablar acerca de la oración, vamos a hablar acerca del ayuno, de la Santa Cena, del congregarnos, del dar, todo eso son partes de disciplinas espirituales. Pero durante los otros temas vamos a explicar más en qué consisten estas disciplinas, cuáles son y cómo se practican. Salmo 119, verso 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por favor le pido que se ponga de pie, ya que estamos reverenciando la palabra del Señor. Amén. Dice así: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca.
me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Incline su rostro y vamos a pedirle al Señor que hable. Padre que estás en los cielos, amén y amén. Muy bien, puede sentarse y puede repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Ustedes de bendición donde quiera que se encuentren, hermano. En la escuela, en el trabajo, en el autobús, en el metro, donde quiera, ustedes de bendición. Amén. Le pido por favor que apague su celular o que lo ponga en vibración para que así no haya interrupciones. La importancia de la Biblia en la vida de los cristianos. En Colosenses 3:16, el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestros corazones. ¡Qué pasaje tan hermoso! Hay tantas cosas que este pasaje, hermano, nos habla, y queremos que la palabra de Cristo more en nosotros. Es uno de los pasajes que nos resume bien la idea de querer caminar según el Espíritu. Si quiero caminar en el Espíritu, la palabra de Cristo debe de morar en nosotros. Le hago la pregunta: ¿quiere usted caminar en el Espíritu? ¿Quiere usted que la palabra de Dios more en su vida? Caminar según el Espíritu es estar sumergidos, transformados, exhortándolos los unos a los otros con la palabra, cantando salmos, himnos, declarando la palabra de Dios, estar verdaderamente impregnados de su palabra. Pero, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla de que la palabra de Cristo more en nosotros o en vosotros? Podríamos decir que cuando habla de la palabra de Cristo, habla del mensaje del Evangelio. Entonces Pablo está hablando del mensaje del Evangelio, pero en un sentido muy vasto, muy amplio. Cuando hablamos del Evangelio, hermano, en sí lo podríamos resumir diciendo que Cristo vino a la tierra por los pecadores, a morir en la cruz por los pecadores, para que fuéramos perdonados. Cristo resucitó de entre los muertos, subió al cielo al lado del Padre, y ahora, hermano, el que cree en el sacrificio de Jesús se convierte en un discípulo de Cristo, se convierte en un cristiano, y por la gracia puede experimentar lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa? Que el Espíritu Santo habita en su vida. Eso es el Evangelio. Pero cuando vemos este pasaje, el Evangelio de Cristo es algo un poco más amplio, más vasto. Pensemos en toda la Biblia, porque en cierto sentido toda la Biblia nos habla del Evangelio. Desde Génesis, la creación, la caída del hombre, hasta la redención, cuando Cristo viene a morir en la cruz por nuestros pecados, y hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, todo eso es el Evangelio. Toda la Biblia nos habla de una sola historia definitiva. Aún si hay muchas historias dentro de ella, si hay muchas vidas, si hay muchas experiencias de vida de la iglesia, de profetas, de mensajeros de Dios, todo eso sirve para contar una historia y la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Toda la Biblia habla y nos habla de lo que Jesús iba a venir a hacer por nosotros, lo que hizo por nosotros y lo que recibimos cuando creemos en Él. Y en ese sentido, creo que es Pablo que está hablando, diciendo que la palabra de Cristo more en nosotros. Ahora, al final del Evangelio de Lucas, Jesús dice algo que nos ayuda un poco más a comprender cómo las Escrituras nos hablan de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice así:
y les dijo, es Jesús hablando, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Y escuche bien, dice, en la ley de Moisés. La ley de Moisés son los primeros 5 libros de la Biblia. Y después dice, en los profetas, una gran sección del Antiguo Testamento. Y luego en los Salmos. Muy interesante que Jesús dice que de Él se habla en la ley, en los profetas y en los Salmos. Ahora, ¿sabe que al principio leímos una parte del Salmo 119? Y lo que Jesús está diciendo es que todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo. Entonces, en ese sentido, el Antiguo Testamento hablaba de Jesucristo, del Salvador que iba a venir, las profecías que habían de Él. Ahora, esa es una manera de comprender que toda la Biblia nos habla de Jesús. Pero esto va más lejos todavía. ¿Por qué? Porque los cristianos, los primeros cristianos, dice que ellos leían el Antiguo Testamento y buscaban a Jesús a través de todo el Antiguo Testamento. En los primeros siglos, y es algo que muchas veces la iglesia ha perdido. Pero durante los primeros siglos, los cristianos dice que regresaban al Antiguo Testamento para leer el libro de los Salmos. Y escuche bien lo que miraban, lo que ellos querían encontrar en el libro de los Salmos. Tal vez nos va a sorprender, pero dice que ellos tenían la convicción de que en los Salmos ellos podían acceder a la vida interior de Jesús el hombre. Me explico. Dios, el Hijo, se encarna y se hace hombre, un ser humano. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero Jesús nunca pecó, pero ¿cómo se portaba? ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo pensaba Él? Bueno, los cristianos tenían esa convicción, ya que Jesús era el hombre perfecto, que es sin pecado, y ya que el libro de los Salmos es un libro de oraciones que nos habla de la vida interior de los que aman a Dios, pues entonces los primeros cristianos leían los Salmos y decían, aquí tengo acceso a un hombre de Dios. Y como Jesús era el hombre de Dios, el ser humano perfecto, ellos decían, en los Salmos teníamos acceso a la vida interior de Jesús. Eso creían los primeros cristianos. Entonces, la próxima vez que usted lea los Salmos y pensemos, voy a escuchar qué hay en el corazón de Jesús. ¿Qué pensaba Él? ¿Cómo reaccionaba en su humanidad? Por eso vamos a ver el Salmo 119 y vamos a estudiar algunos pasajes. Y hermano, si queremos caminar en el Espíritu, conocer más de Jesús y no caminar según nuestras propias fuerzas, según los deseos del viejo hombre, debemos de disciplinarnos en la palabra de Dios. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, hablamos de pasar tiempo en la palabra de Dios, aprender a amar su palabra e ir a leerla para recibir de su gracia cotidianamente. Cuando abrimos la escritura en la mañana, cuando escucho un mensaje, cuando estoy meditando en algún pasaje, vamos a la palabra de Dios para recibir de su gracia las bendiciones y los favores de Dios. Queremos que su Espíritu nos hable porque queremos caminar en la plenitud del Espíritu y por eso debemos de ir a la palabra de Dios. Ahora, el resumen de esta enseñanza dice así: la palabra de Dios es nuestra guía incomparable para una vida bendecida y que honra a Dios. Nuestro gozo está íntimamente ligado a nuestra relación con la palabra. Y vamos a ver esos 3 puntos que están ahí. La felicidad y la gloria de Dios, nuestra felicidad y la gloria de Dios van de la mano. La felicidad de buscar a Dios y descubrirlo, y ama su palabra como lo amamos a Él.
Dice el resumen: la palabra de Dios es nuestra guía incomparable para una vida bendecida y que honra a Dios. Nuestro gozo está íntimamente ligado a nuestra relación con la palabra. Y creo que con esto hay muchos de nosotros que podemos decir: ahora comprendo por qué no he sido tan feliz en este año. Simplemente porque no he leído la palabra de Dios muy seguido, porque no le he dedicado tiempo. Y sí, esa es la razón. Hermanos, nos estamos privando. Si esto hace parte de las disciplinas espirituales, nos estamos privando de muchas bendiciones que contribuyen a nuestra felicidad como seres humanos. Y es por eso, hermano, que necesitamos regresar a esta disciplina. Es por eso que estudiamos la Biblia los días viernes, porque hay bendiciones allí que muchas veces somos nosotros mismos que nos estamos privando de ellas por no leer la palabra. Escuche bien, ir a la palabra de Dios es ir a buscar la fuerza que está en Dios. Y si somos negligentes con la palabra de Dios y hace tiempo que no la leemos y que la culpa viene y nos volvemos aún más negligentes y que al final decimos: bueno, de todos modos ya no soy tan disciplinado, ¿para qué leerla? Hermano, eso es triste, porque es como si dijéramos: bueno, todos los días decidí caminar en mis propias fuerzas en lugar de apoyarme en Dios, y bueno, ya que estoy así, pues mejor sigo así. Voy a continuar sin la gracia de Dios, voy a continuar caminando según mis propias fuerzas. No, regresa a Cristo, porque Dios ama que nosotros busquemos conocerlo más a Él. Dios ama cuando regresamos a Él. Entonces, no deberíamos cargar con el peso de la culpa, de la negligencia que se ha tenido con la palabra. Claro que yo le voy a decir al Señor: Señor, perdóname. Mi corazón está arrepentido y mi arrepentimiento es que vengo a ti para encontrar la gracia que hay en tu palabra, y así como mi arrepentimiento se va a manifestar es buscándote a ti. No por la culpabilidad que quiere aplastarme, es porque eso no viene del Espíritu, viene de la carne, pero sí porque amo a Dios y porque quiero conocerlo más. El primer punto de esta mañana es: cuando nuestra felicidad y la gloria de Dios van de la mano. Creo que este es uno de los conceptos más erróneos y comunes sobre la fe cristiana. La idea de que caminar con Dios es renunciar a la felicidad, es sacrificarse y vivir triste todo el tiempo. Pero en las Escrituras nunca la idea de ser feliz está separada de la gloria de Dios. Sí es cierto que caminar con Dios puede traer sufrimientos, pero hermano, ser padre trae sufrimientos, estar enamorado trae sufrimientos, tener amistades trae sufrimientos. Pero no dejaré de ser padre o de amar a alguien o de tener amistades, porque hay sufrimientos que vienen con eso. Y sí, seguir a Jesús puede traer sufrimientos, pero no quiere decir que no traerá felicidad aún en medio de las dificultades. Entonces, la idea de la gloria de Dios en las Escrituras está asociada con nuestra felicidad. Escuche bien. Si en nuestra percepción de Dios, de cómo nosotros miramos a Dios, solo vemos a un ser egoísta que quiere toda la gloria para Él y que solo quiere aprovecharse de sus criaturas, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios, hermano, que dejó su trono, vino a la tierra, se hizo hombre y vino a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. La gloria de Dios y nuestra felicidad van juntas, y van juntas cuando vamos a la palabra. Salmo 119, verso 1 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Está claro, ¿verdad?
Caminar según la ley de Dios es una fuente de felicidad, es una fuente de gozo profunda que sobrepasa las dificultades de la vida. Verso 2. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando vamos a la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, es porque buscamos la felicidad en los caminos del Señor. Y Dios será glorificado a través de eso. Y eso va a contribuir a la gloria de Dios, porque voy a vivir, según lo que dice este salmo, según la ley de Dios. Pero mi felicidad se encuentra ahí. Entonces, cuando venimos a Dios, no es por egoísmo, sino que en las Escrituras está la idea de que todo eso va junto. La gloria de Dios y mi felicidad. Venimos a Dios, pero ¿solo porque queremos la gloria de Dios? No, venimos a Dios porque no estoy bien, porque necesito a Dios, porque me doy cuenta que si quiero honrarlo y en algún momento también queremos recibir sus bendiciones, ser feliz, hermano, todo eso es bíblico. Es bíblico decir, yo vengo a Dios porque quiero experimentar la felicidad y el gozo que el mundo no me da y puedo glorificar el nombre de Dios. Y las dos cosas van de la mano. Ahora, en nuestra experiencia de pecadores, ir a la palabra de Dios, o aún más, la manera en como lo dice el verso 1, que dice que anda en la ley del Señor. La ley del Señor es una palabra que significa la palabra de Dios, que son los mandamientos de Dios. O sea, cuando habla de la palabra de Dios, está hablando de la ley. Y la ley lo que representa en su sentido original son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios que nos van a decir a nosotros, esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero que a través de esos mandamientos, oiga bien, Dios se está revelando a nosotros. Dios se está dando a conocer. La palabra hebrea tiene dos sentidos. Esa palabra hebrea para ley o mandamientos tiene dos sentidos. Y es decir, que hay un mandamiento sobre lo que está bien y hay un mandamiento. En ese mismo mandamiento Dios se está revelando también. Se lo repito para que podamos entender. La palabra hebrea para ley tiene dos sentidos. Es decir, que hay un mandamiento sobre lo que está bien y en ese mandamiento también Dios se está revelando él mismo. ¿Sí me comprendió? Amén. Le doy una ilustración muy simple. Cuando estamos educando a nuestros hijos, hay reglamentos en la casa. ¿Usted tiene reglamentos en la casa con sus hijos? ¿Sí? Bueno, estos reglamentos sirven ¿para qué? Para que se porten bien, para que haya paz en la casa, para que no molesten, para que respeten. Pero no es solo eso. En realidad, cuando usted ve a sus niños que están peleando, sobre todo cuando son pequeños, que están peleando por un juguete y usted les dice, no, eso no es así, en casa no hacemos esto, sino que compartimos lo que tenemos. Bueno, ahí estamos revelándonos a nuestros hijos, porque les estoy dando a conocer quién soy, cuáles son mis valores y con qué valores quiero que ellos crezcan. ¿Se da cuenta? En el mandamiento está el mandamiento, pero en el mandamiento está la revelación. Los dos están presentes. Si queremos saber cómo es un país, si queremos mudarnos de país, irnos a otro país, y queremos saber cómo es ese país, si es bueno para vivir en ese país, hermano, la buena manera de saberlo es conociendo las leyes de ese país. Si conozco las leyes, voy a saber si ese país es bueno para vivir o no. ¿Por qué? Porque las leyes son una revelación de ese país. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí en la Biblia.
pero con nuestro lado pecaminoso y el hecho de que hemos rechazado a Dios, sus leyes, sus mandamientos son para nosotros muchas veces obstáculos. Vemos esto como frenos o como algo que nos priva de nuestra libertad. Ay, es que tengo leyes y es que esto me priva de mi libertad. Es que estoy obligado a ir de este lado. Estoy obligado a hacer esto. Me siento forzado. Bueno, todo eso habla de lo que hay en nuestro corazón. La ley de Dios es perfecta. Cuando hay un mandamiento que me dice, ama a tu prójimo, y pensamos que eso no tiene lógica, hermano, tenemos un problema. Porque no sé si habrá alguien en la tierra que diga, no es lógico amar a tu prójimo. La ley de Dios es perfecta, es buena. Si Dios, el Creador, dice, ama a Dios, eso es evidente. Entonces la ley de Dios es perfecta. Los 10 mandamientos son excelentes, son perfectos, pero nuestros corazones de pecadores hacen que miremos la ley y tenemos la impresión de que estamos forzados por la ley, de que nos quitan libertad. Romanos 3, versículo 10. Pablo dice esto, y Pablo está citando un salmo, el Salmo 14. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es parte de nuestra naturaleza de pecadores querer huir de Dios en lugar de buscarlo. Querer hacer las cosas como mejor nos parezca, creyendo que hay más libertad en hacer las cosas como nosotros pensamos, en lugar de como Dios nos dice. Es como si mi hijo, en definitiva, tuviera más libertad o haya tenido más libertad si yo le hubiera dicho, bueno, sos más fuerte que tu hermana, pégale, de todos modos te voy a dar un regalo. Y que con eso es libre. No, porque no son esos los valores que les dimos. Les dimos valores de libertad, de amar a su prójimo y de compartir. Pero nuestro corazón de pecadores hace que reaccionemos, y mismo aún cristianos, muchas veces miramos la palabra de Dios y sentimos algo como, ay, un deber, algo que tengo que hacer, leer la Biblia, qué pesado. Pero siento que es algo pesado y eso, hermano, cuando yo siento que leer la Biblia es pesado, que es algo, hermano, que ay, muy fastidioso, eso me hace olvidar que detrás de todo eso hay un tesoro de la gracia de Dios para mi vida. Y olvido que ahí puedo ir a buscar mi felicidad. Pero es nuestro corazón rebelde que no lo entiende. Y entonces preferimos ser infelices porque no leemos la palabra. ¿Has sido feliz este año? Cae pesado, ¿verdad? Cae duro, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasamos días amargados, días frustrados, días que, hermano, todo lo miramos gris como está allá afuera. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente de nuestra felicidad y de nuestro gozo. Y sabe, el evangelio viene a nosotros a convencernos de abandonar nuestra rebelión. Cuando creemos en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz por nuestros pecados, somos liberados de esa rebelión. Y no quiere decir, hermano, que muchas veces vamos a seguir rebelándonos. Pero fundamentalmente comprendemos que nuestra felicidad está en caminar con Dios. Recibimos esa gracia y nuestra relación con la palabra de Dios mismo a la ley va a cambiar fundamentalmente.
tendremos una nueva relación con la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra y vamos a encontrar ahí en la palabra una fuente de gracia, de bendición, y regresamos a la palabra y ya no tenemos ese peso de decir: ay, es que cuando leo eso, yo siento que eso siempre me señala a mí, o me señala lo que no puedo hacer y en lo que me equivoco, sino que va a ser una palabra que bendice nuestras vidas. Cuando Pablo dice que la ley es un maestro para el que no conoce a Dios, es porque confronta a esa persona y en el fondo le muestra que no es capaz de llegar a los estándares divinos. Es como un maestro. Pero una vez que yo comprendo lo que Cristo hizo, hermano, una vez que conozco el evangelio de Cristo, me doy cuenta y lo apruebo, lo acepto al 100%, el hecho de que nunca yo podré alcanzar esos estándares divinos, pero Cristo lo hizo por mí. Y entonces acepto esa verdad, me abandono a la gracia de Dios y mi relación con la palabra cambia totalmente, porque no voy a ver a la palabra de Dios como algo que me impide, sino que algo que me bendice. No voy a la palabra de Dios, hermano, para verificar, a ver si cumplí con la lista de las cosas que tengo que hacer. Porque la ley dice que tengo que hacer esto, dice que tengo que hacer lo otro, y empiezo entonces a verificar, a ver si es cierto que lo hizo. No, yo sé, hermano, que fue Cristo quien obedeció a la ley perfectamente, no yo. Y voy a la palabra para que el Espíritu Santo me hable, me instruya y forme a Cristo en mí. El Evangelio nos convence para abandonar nuestra rebelión y venir a Cristo. Ahora, antes de pasar al otro punto, solo quiero mencionarle algo interesante. Si usted lee su Biblia en inglés, se dará cuenta que en lugar de bienaventurado está la palabra, para bienaventurado está la palabra blessed. Y es porque la palabra bendecido en español y la palabra bienaventurado son dos maneras de expresar esa palabra que está ahí en hebreo. Escuche bien esto. Ser bendecido es tener el favor de Dios, y tener el favor de Dios es la aseguranza de experimentar la felicidad o las bienaventuranzas de Dios. Y es por eso que se puede traducir de dos maneras. Bienaventurado el que camina con Dios, aquel que busca su palabra. Feliz el que camina con Dios, aquel que busca su palabra. Entonces, lo que queremos cuando vamos a la palabra de Dios todos los días es recibir esas bendiciones de parte de Dios, esas bienaventuranzas para mi vida, esa gracia para mi vida, que el Espíritu Santo venga a hablarme a través de la palabra de Cristo. Entonces, el primer punto es que nuestra felicidad y la gloria de Dios van juntas. Y cuando voy a la ley de Dios, la palabra de Dios, lo hago porque quiero recibir sus bendiciones, porque ahí encuentro la gracia de Dios y no queremos privarnos de ellas. Y eso requiere, hermano, un poco de esfuerzo, de que nos disciplinemos. Pero vamos a buscar su gracia allí, vamos a buscar su favor, la bendición de Dios, la plenitud del Espíritu para nuestras vidas. Hoy cantábamos: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Pero ¿cómo es nuestra plenitud si no lo conocemos? El viernes leíamos un versículo, un capítulo, creo que era Ezequiel, si no me equivoco, o Isaías, donde Dios le habla al pueblo y le dice: estoy hastiado de sus cultos vanos, profanan en contra mía. Hermano, muchas veces venimos a la casa de Dios y venimos a cantar: Cristo es mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, y ni siquiera sabemos un versículo bíblico.
ni siquiera tenemos en la memoria un versículo. ¿Cómo queremos que Cristo sea nuestra plenitud si no tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Se enojó? Uno de los elementos muy interesantes con Dios es que estamos en una relación con Él. Y pienso que nuestra concepción de la religión hace que estemos tratando de ganar los favores de Dios, de calmar el furor de seres divinos. Y la mayoría de las religiones es así como se presenta. Pero cuando venimos al cristianismo, vemos que Dios es un Dios que busca tener una relación con nosotros. El gozo de buscar a Dios y descubrirlo. Dios ama dejarse buscar. Dios ama que nosotros busquemos conocerlo. Dios ama revelarse a nosotros. Y una de las cosas más hermosas en las relaciones humanas es conocer cada día más a la otra persona. El secreto de una buena relación, oiga bien, es decir a la otra persona, ¿sabes? No necesitas ser la misma persona de ayer. Tienes el derecho de no estar bien el día de hoy. Es querer descubrir cómo es la persona, estar disponible a conocerla. No estás bien, muchas veces estás amargado, o muchas veces nos dicen, ay, hoy no te veo bien. Y no es para que le digamos a la persona, no, ¿sabes qué? Ese lado tuyo no me gusta, no me siento bien con esto. ¿Sabe? Hay una corriente de pensamientos que dice, rodéese de personas que solo le traigan pensamientos positivos. ¿Le han dicho eso a usted? ¿Sí? ¿Y lo ha hecho? ¿Qué mal lo ha hecho? ¿Qué mal? Porque, hermano, no creo que cuando eso nos haga tener relaciones profundas. Porque cuando los amigos no están bien, ¿qué hacemos? ¿Los abandonamos? Estamos ahí. Entonces, el secreto de una relación es estar siempre abiertos a conocer a la otra persona. Dios desea que lo busquemos, que busquemos su rostro, que aprendamos a conocerlo. Y es una de las cosas más hermosas de leer la palabra de Dios todos los días. Es que estoy en una relación con un ser vivo que se da a conocer a mi vida. Salmo 119, verso 10. Amén. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Oiga bien, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Eso nos hace pensar a lo que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. En el verso 2 dice: cuán bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Creo que cuando comenzamos nuestro caminar con Dios, tenemos el reflejo de querer, hermano, que todo sea claro, que todo sea simple, que Dios nos diga todo lo que nos tenga que decir sobre Él. Y bueno, ya te conozco, empiezo a caminar, y cuando tenga algunas preguntas, tú me das las respuestas. Pero es una relación que tenemos con Dios, y es un viaje de toda la vida en donde caminamos junto a Dios. Y si hay algo, hermano, que llega a mi vida, una prueba que llega, y nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Bueno, lo único que Dios espera de nosotros es que vayamos a su palabra y lo busquemos. Eso es todo. No sé, la vida, hermano, a veces cambia. Las amistades cambian. 40, 50 años, hermano, ya estoy envejeciendo. ¿Cómo vivimos la vida a los 40, a los 50, a los 60 años? No tenemos respuestas para eso. Bueno, Dios quiere que le busquemos. Tengo peticiones en mi corazón. Hay cosas que le he pedido a Dios que haga y como que se tarda en responder. Y quisiera que esto fuera simple y tener respuestas claras. Pero Dios quiere que yo le busque y que entre en una relación con Él. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a la palabra de Dios,
abro la Biblia para buscar conocerlo, para que Él se revele a mi vida. Entonces, ese aspecto un poco molesto muchas veces que nos deja perplejos y decimos, ay, es que leo la Biblia, pero no comprendo todo. Camino con Dios, pero no comprendo todo. ¿Sabe? Eso es una relación. Eso es una relación. Porque cuando estábamos recién casados, no comprendíamos todo. Estábamos viviendo con la otra persona, pero no comprendíamos todo. Y a veces como que venía un poco de arrepentimiento de decir, ¿será que verdaderamente tenía que casarme? Pero esa es una relación. Cuando comenzamos una amistad con alguien, no comprendemos todo. Cuando, hermano, se empieza a trabajar con un nuevo colega, ¿qué hacemos? Lo empezamos a observar, miramos, hermano, tratamos de codificarlo, cuáles son sus, hermano, cómo reacciona él. Estamos tratando de comprenderlo, pero eso es tener una relación. Y eso es en las amistades, en las relaciones amorosas y aún en el matrimonio. Estamos todo el tiempo conociéndonos y es un proceso. Con Dios es lo mismo. Esa relación que tengo con la palabra de Dios, hermano, y con Dios debemos verlo como un proceso en donde Dios quiere que yo lo busque. Y sabe, Él disfruta vernos que nosotros le buscamos. ¿A quién no le gusta que alguien venga a sentarse frente a él y le diga, hey, háblame de ti, quisiera conocerte, cuáles son tus pensamientos, a dónde te gustaría viajar, qué te gusta comer, qué no te gusta comer? Eso es agradable para nuestras vidas. Dios quiere que nos acerquemos a su palabra con esa misma actitud. Él quiere que le busquemos. Y entonces abro las escrituras diciéndole, Señor, date a conocer a mi vida. Y es tan simple. Por eso, hermano, hay un proyecto que queremos empezar el próximo año. A partir de enero, 1 de enero, empezamos un proyecto que se llama El Dios que se revela, o el Dios revelándose, en donde vamos a leer la Biblia durante todo el año. Cada mañana o en la noche o al acostarse, abrimos la Biblia, hermano, y empezamos a leer. Y cuando la abramos, hagamos esta oración: Señor, quiero conocerte un poco más en este momento. Ven a darte a conocer a mi vida. Y muchas veces vamos a sentir como que está silencioso. ¿No le ha pasado? Que a veces digo, Señor, ¿me escuchaste? Porque oro o leo y como que nada, no hay nada. Y muchas veces pasa como cuando estamos cenando con la esposa, con el esposo, que no hay una conversación. En mi caso es bien raro, porque siempre que me siento, hermano, hay una conversación. Pero habrá momentos en donde cosas vendrán a nuestra vida de parte de Dios y descubriremos más y más de Dios. Dios ama que le busquemos, ama dejarse encontrarlo y nos da la promesa que Él se dará a conocer a los que le buscan de todo corazón. Y eso nos ayuda a comprender nuestra relación, hermano, con este libro. Y es la revelación de Dios. Y voy a las escrituras diciendo, Señor, quiero conocerte más este día y te voy a conocer más a ti, y lo que conozca de ti será para mí mis bendiciones, mi bienaventuranza, mi felicidad, y a través de todo eso Él será mi guía para mi vida. Cuando se revela a mí, eso será mi guía para mí. Verso 9 del Salmo 119 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. La idea aquí es como un guía, una dirección. No sé cuántos, hermanos, han hecho viajes, pero viajes sin rumbo, sin ninguna dirección. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Sí? ¿No? Usted sabe siempre a dónde va. Qué tremendo es usted. Siempre. Pero recuerdo, hermano, que antes viajábamos, pero viajábamos con mapas. No había GPS en ese tiempo.
mapas, unos libritos que vendían con todas las rutas de Canadá y de Estados Unidos, y que con eso nos guiábamos. Pero siempre habían unos que decían, no, yo no necesito eso, yo sé más o menos a dónde voy y ahí lo vamos a encontrar. Al final terminábamos perdiéndonos. Pero aún sin un mapa, pues casi que llegábamos al lugar. Hoy día, hermano, seríamos incapaces de llegar tan siquiera a la casa sin el GPS. Peor en un viaje en carro sin el GPS. La palabra de Dios es exactamente eso. Voy a la palabra de Dios para recibir de su gracia, y a través de eso Él se dará a conocer a mi vida. Eso me ayudará a guardar mi camino, y eso me dará una dirección. Será una guía para mí. Él estará conduciendo mi vida, dirigiendo mis pasos. Y es interesante porque habla del joven, varón y hembra, pero nos dice, hermano, que desde muy temprano puedo aprender a ser guiado por la palabra de Dios. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo ser guiado? ¿Cómo ser guiado? Póngame atención aquí, déjenme que los hermanos entonces sienten ahí, amén. ¿Cómo ser guiado? Como decíamos antes, hermano, si todavía no has experimentado el nuevo nacimiento, si no has creído lo que Jesús hizo por ti como sacrificio y eres joven, la idea de ser guiado por Dios es algo como, no me gusta. Yo quiero hacer las cosas como yo quiero. Yo quiero esos viajes sin rumbo, esos nowhere, donde no hay rumbo. Quiero ir a donde yo quiera y veré después y voy a decidir en el camino. Y puede ser que estés ahí, que no hayas experimentado el nuevo nacimiento, pero si ya has experimentado el nuevo nacimiento, si eres cristiano, el Espíritu Santo habita en ti, la palabra de Dios es tu guía todos los días, y es en ella que vas a encontrar la guía, dice, desde tu juventud, desde muy temprano, hermano. Y es una enorme bendición cuando eso lo puedes hacer desde muy joven. Si no, pregúntale a todos los ancianos que vinieron a los caminos del Señor ya de grande. Ellos te dirán, hubiera querido conocer al Señor cuando era joven. Ahora, en este salmo tengo respuestas muy concretas. ¿Qué voy a hacer? Voy a amar su palabra como amo a Dios. ¿Y qué quiere decir eso más específicamente? Bueno, voy a leer su palabra, voy a estudiar su palabra, voy a memorizar y la voy a meditar. Y todo eso lo encontramos en estos versos del Salmo 119. Verso 7, mire lo que nos dice: con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Una vez más, si vemos la ley, hermano, si nosotros vemos la Biblia, si nosotros vemos este libro como un código de conducir, pues no creo que sea muy emocionante estudiar el código de conducir todos los días. ¿O a usted le gusta estudiar? ¿Sí? El código de conducir. Eso lo hago para pasar el examen de conducir, y después lo que tengo que recordarme nada más es el semáforo, verde, amarillo y rojo, algunas señales de tránsito, y bueno, ahí vamos en el camino. Pero cuando hemos comprendido que Dios se revela a través de su palabra, viene a revelarme, hermano, a nosotros, es el primer lugar a donde voy a entrar, hermano, para tener una relación con Él, para escuchar hablarme, escucharlo decirme cómo es Él, cómo es su carácter. Señor, háblame de tu belleza. Señor, háblame de tus propósitos para mí. ¿A dónde lo encuentro? En su palabra. Y voy a estudiar su palabra, busco conocerla. Y si estamos comenzando en la lectura de la Biblia y no estamos tan familiarizados con ella, hermano, este libro es un universo inmenso. Es un libro antiguo, pero estamos entrando en una relación con alguien. Alguien dijo una vez, cuando una persona muere, es todo un universo que desaparece.
Y lo que quiere decir es que un ser humano es todo un universo en sí mismo. Leer la palabra de Dios es entrar en relación con un universo mucho más profundo y vasto que un ser humano. Así que seamos pacientes, comencemos a leer la palabra, hagamos preguntas y poco a poco todo comenzará a tomar su lugar, y es ahí donde empezamos a descubrir la persona de Dios. Pero voy a aprender, voy a estudiar la palabra de Dios porque quiero conocerlo más íntimamente. Quiero descubrir quién es Él, pero también tengo que memorizar su palabra. Verso 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Está diciendo: yo deseo que los pensamientos que habitan en mí, los pensamientos que se convierten en una segunda naturaleza para mí, los pensamientos que van a venir cuando esté pasando por un momento de dificultades, por alguna tentación, lo que en ese momento viene a mis pensamientos es lo que llena mi corazón. Entonces el salmista dice: en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? ¿Para qué ha atesorado la palabra? Para no pecar en contra de Dios. Para no pecar en contra de Él. Si estoy lleno de la palabra de Cristo, entonces el Espíritu de Dios viene y me puede guiar con eso en cada momento de mi vida. Entonces hay pasajes que voy a aprenderlos y memorizarlos, un verso aquí, otro verso allá. Hay algo que toca mi corazón, lo anoto durante el día, hermano, vuelvo a ese pasaje que tocó mi corazón. Aprendemos a atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces estamos, hermano, conociendo cada día más a Dios. Estamos finalizando el mes de octubre, viene el mes de noviembre, hermano. Agarre un pasaje de la Biblia para el mes de noviembre, léalo, estúdialo, medítelo en él, atesorémoslo en nuestro corazón, y va a ver que cada día conocerá más a Dios. Y lo que queremos es estar llenos de su palabra, alimentados por la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios está en nosotros, esa palabra estará disponible para que el Espíritu Santo venga y utilice esa palabra poderosamente en todo momento. Meditar la palabra, estudiar la palabra y memorizar la palabra. ¿Qué quiere decir meditar? ¿Qué es meditar la palabra? Un buen ejemplo de lo que es la meditación. No tiene nada que ver con la meditación trascendental. No buscamos el vacío, buscamos llenarnos. No buscamos vaciar nuestro espíritu, sino alinear nuestro espíritu al Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Meditando en la palabra. Nos empapamos de la palabra de Dios. Y si quieres saber, oiga bien, si quieres saber qué es la meditación, yo lo invito, tal vez esta tarde o mañana o durante esta semana, lea el Salmo 119 completo. Hay muchos se asustaron ya, porque no leen la Biblia, por eso es que se asustan. Lea el Salmo 119 completo, muy repetitivo, el Salmo 119. Y eso le ayudará a meditar. ¿Dice? Termino con esto. El Salmo 119 es una meditación que se convierte en una oración sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Hay un tema a través de todo el Salmo 119 y es la palabra de Dios y nuestra relación con la palabra de Dios. Y el salmista que escribió esto repasa en sus pensamientos y en su corazón la importancia de las Escrituras, la importancia de la palabra, y va a dar muchos nombres para referirse a la palabra. La llama tu ley, la llama tus mandamientos, tus prescripciones, pero está constantemente hablando de la palabra. Y repasa en su corazón constantemente eso, y se impregna tanto de esa reflexión que se transforma en una oración en su vida.
Se vuelve una oración en su corazón. Eso es meditar en la palabra. No es leyendo la Biblia en un año, de leer 4 capítulos por día, no. Vamos a meditar cuando tomamos un verso, 2 versos, leemos esa porción, tomamos 5 minutos y vamos a meditar en eso que leímos, repasando ese verso, eso en nuestro corazón. ¿En qué momento? Puede ser en la mañana, en la noche, puede ser que vayamos a caminar a algún lugar, pero tomar un momento en donde vamos a repasar eso que leímos. Puede tomar 5 minutos, media hora o 1 hora, pero repasemos eso en nuestro corazón, y es ahí en donde meditamos en las Escrituras. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo habite, ¿qué dice? En abundancia en vuestro corazón. Es mi oración para todos nosotros. Es mi oración, hermano, que deseemos profundamente en nuestra alma, en nuestro corazón, ser habitados por la palabra de Cristo, y que cotidianamente tomemos el tiempo de ir a tomar, a agarrar, hermano, a recibir de la palabra las fuerzas de Dios, el gozo que solo viene de Dios, la gracia que solo viene de Dios para nuestro día. Y no tener una relación legalista con la palabra, una relación de obligación. Ay, es que ayer no lo hice, tengo que hacerlo hoy. No, ayer no lo hizo. Bueno, le pregunto, ¿le gustaría ser más bendecido hoy? ¿Quiero recibir esas bendiciones que están ahí? Pues regreso a la palabra, y que nos enamoremos de su palabra, y que su palabra habite en nosotros. Y entre más su palabra habita en nosotros, más su espíritu estará presente en nuestras vidas, más se manifestará el Espíritu en nuestras vidas, y más seremos llenos del Espíritu Santo. Más y más, porque la palabra de Dios habita en abundancia en nuestros corazones. Quiero leerles un poema. No se los voy a recitar, se los voy a leer. Un poema de un hombre llamado Bonnard, que nos habla de su amor por la palabra de Dios. Y preste atención aquí, ahí lo va a ver en la pantalla. Está en francés, pero le di una traducción al español. Vamos a ver si más o menos va. El título es A ti la gloria, es el título de Bonnard. Dice: tu palabra es la riqueza, unidos a la eternidad, accesible a mi debilidad. A pesar de su inmensidad, tu palabra es la espada que muchas veces venía a lastimarme. Ninguna está mejor empapada para herir y para sanar. Tu palabra es la semilla de donde nacerán las cosechas. Ella esparce abundancia durante las estaciones muertas. Esa es la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser bendecido? ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted, hermano, cada día conocer más a Dios? Aquí está, en la palabra, no en otra cosa. No en otra cosa, en la palabra de Dios. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias.